7 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha comenzamos las entrevistas. Saludamos a nuestro primer invitado, al doctor Jorge Paladines, docente de la Universidad Central del Ecuador. Vamos a hablar con él sobre el caso de María José Bernal, María Belén Bernal, la reforma policial, la crisis institucional en la Policía Nacional. Ayer se conoció lamentablemente el hallazgo del cuerpo sin vida de María Belén Bernal, después de 11 días de estar desaparecida. Curiosamente apareció en el primer lugar donde se iniciaron las búsquedas, en un operativo, por decirlo menos, extraño, ya que no se permitió o se obligó a algunos compañeros de la prensa a borrar tomas que se habían realizado con drones. No se permitió que los periodistas sigan a los policías que estaban realizando la búsqueda. En fin, aparece finalmente el cuerpo de María Belén Bernal, una cosa que se conocía aparentemente desde la mañana porque habían ya declaraciones que iban en ese sentido, pero el hallazgo se oficializó en horas de la tarde. ¿Cómo cambia el escenario ahora, doctor Paladines? Y ya este hallazgo es una desaparición involuntaria, como dice el ministro Carrillo, es un femicidio, como cree la familia de María Belén Bernal, como creo que la gran mayoría de ecuatorianos considera que es así. ¿Cuál es el escenario ahora? Doctor, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Antes que nada, quiero expresar mi solidaridad con la señora madre y el hijo de María Belén. Estamos consternados como ecuatorianas y ecuatorianos, como habitantes de este mundo que tiene estas expresiones de violencia y sobre todo de brutalidad en el sentido de también cómo se ha manejado el caso en términos estatales. Yo creo que si un niño de una escuela llega golpeado, lo primero que hace el padre de familia es preguntar qué te pasó. Y si el niño dice, sí, me golpeé, me caí de trompadas y el profesor no hizo nada, inmediatamente lo que va a hacer el padre de familia es ir a la escuela y decirle al profesor qué mierda les están enseñando en esta escuela. Creo que una pregunta semejante hay que hacérsela a la policía. ¿Qué les están enseñando en la escuela superior de formación ética de los policías? Aquí hay un problema de ética, porque a diferencia, por ejemplo, de cómo se forman los médicos, usted no ve que los médicos, incluso manejando pacientes, se dedican al tráfico de órganos. Usted no ve que los profesores se dedican con todos los estudiantes que tienen al tráfico de drogas para venderle cocaína o marihuana a sus estudiantes. Pero usted ve, y permítame hacer una comparación tal vez de antropología forense, usted ve signos de descomposición desde hace mucho tiempo de nuestra policía. Estamos profundamente consternados y aquí hay un problema fundamentalmente ético, que la ciudadanía debe ahora más que nunca empoderarse y comprenderlo. Porque formar a un policía, la función de un policía no es la misma que la de un maestro, la de un médico, porque un policía puede activar sus armas, puede aplicar lo que la sociología desde hace muchos años se hablaba del monopolio de la violencia, el monopolio legal de la violencia contra un ciudadano. Entonces, quien se forma como policía puede administrar en el marco de la ley esa violencia como ciudadano. Por eso es tan delicado formar un policía. Y aquí tenemos que hablar desde hace mucho tiempo de la reforma policial, de qué se entiende por reforma policial. Ahora, en relación a los relatos del señor ministro de Gobierno, del ministro del Interior, perdón, del ministro de Policía, él desde hace mucho tiempo ha estado diciendo que se quieren manejar otros relatos por parte de la ciudadanía. Me parece que su aparato de comunicación, ¿no? Porque a veces creería que se convierten también ellos en ventrílocos de las expresiones de los ministros, su aparato de comunicación no le está dando bien la lección. Me parece que el ministro está tratando de que el relato que se coma a la ciudadanía es de que esto es un conflicto entre privados y que la policía accidental o coyunturalmente quedó atrapada en un conflicto entre particulares. Sí, un conflicto que nos lleva terriblemente a un caso cuyos móviles pueden ser patrones jurídico-penales como los casos de femicidio, pero objetivamente quienes nos desempeñamos en el ámbito del derecho nos manejamos por tipos penales. Esa es la diferencia de la expresión de cómo los sociólogos o incluso en el ámbito del periodístico definen algo como delito. Un tipo penal es una descripción que tiene muchas circunstancias objetivas y subjetivas que tienen que corroborarse. Y circunstancialmente, este caso se da en una instalación policial. Este caso se da con un sujeto activo calificado que es el policía,
que es un miembro de la fuerza pública. Por lo tanto, la descripción legal que cabe también aquí y que tiene que evacuarse, que tiene que investigarse en la Administración de Justicia, es la de una desaparición forzada de personas con móviles, como por supuesto también como los casos de femicidio. Ninguno de esos relatos le compete decirlo al ministro de Policía qué es lo que tiene que hacer la Administración de Justicia. La verdad tiene que salir en el campo de la Administración de Justicia, no por lo que quiera decir o el relato que le digan los aparatos de comunicación del Ministerio de Policía para que se lo cuente a la ciudadanía. En ese sentido, entonces, es importante que encuentren debajo de las piedras a este criminal, pero que lo encuentren con vida, para que cante la verdad, que no vaya a aparecer suicidado, porque aquí es importante saber cómo se estructuró, cómo se construyó ese móvil, cómo incluso se gestó esta comisión terrible, este delito, y cuál fue el papel de los demás actores. Por eso es importante esto relacionarlo con un tema mucho más complejo, mucho más difícil también en el ámbito ya de las políticas públicas en general o colectivo, que es la reforma policial. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, un gusto poder saludarle y conversar. A ver, hay unos detalles, los ha mencionado Licenia, está, por ejemplo, esto de que se encuentran, dicen, restos óseos, el cuerpo, o sea, además hay tanta opacidad en el manejo de la información que francamente no sabemos ni qué es lo que se encuentra. Entonces, hay mucha desconfianza y esa desconfianza que hoy tienen la familia, los amigos, la comunidad en general con respecto del hallazgo que habría hecho la policía ayer, digamos, tiene su sustento, ¿no? Y es justamente por toda esta opacidad que ha habido, las negligencias, la falta de celeridad en los procesos de búsqueda, lo que nos han dicho aquí tanto la madre como el abogado, el doctor Matovella, hace unos días atrás, de que si los medios de comunicación no empezaban a intervenir, el gobierno no y las autoridades no iban a empezar a acelerar los procesos de búsqueda, etcétera, etcétera. Con los detalles de ayer, la cobija en muy buen estado después de 11 días, sin polvo, sin manchas de lodo, de tierra, lo que sea, digamos, esto, ¿qué nos hace creer, qué nos hace pensar? Porque además hay un pedido, ¿no?, de algunas organizaciones y de la misma madre, de que intervengan por un lado universidades y por otro que se pida asistencia internacional forense para determinar precisamente si es que estos restos que han encontrado corresponden a María Belén. ¿Cómo interpretar esta coyuntura tan compleja, tan difícil, que suma a esa crisis que usted muy bien la diagnosticaba, que es por la que está atravesando la policía? Es muy delicado porque precisamente uno de los órganos que está en entredicho, que se pone en cuestión en esta investigación, es la policía como institución. Y el órgano que realiza la investigación criminalística es la misma policía. ¿Cómo garantizar entonces la imparcialidad, la objetividad, en un caso donde los investigados son los mismos que investigan? Precisamente porque una de las deficiencias históricas del proceso penal en Ecuador es que el órgano de criminalística, el órgano que realiza las investigaciones, es la propia policía. Por eso la importancia de plasmar una reforma policial. Hasta tanto, es importante escuchar a la señora Otavalo, y yo estoy totalmente de acuerdo de que se garantice esa objetividad con la presencia de universidades, con la presencia, por ejemplo, de protocolos internacionales. Existe el protocolo, por ejemplo, que se aplica en los casos de asesinatos o de muertes ocurridas en las prisiones, como el protocolo de Minnesota, con la finalidad de alejar a ese órgano que por ahora está entredicho, por problemas incluso de objetividad, y exigir que vengan órganos de investigación criminal con total independencia de la Policía Nacional, para que haya no solamente una rendición de cuentas, no solamente una transparencia, sino también una investigación mucho más a la altura de estas circunstancias. Este es un problema que ha acompañado siempre al Ecuador desde hace muchos años atrás. Por eso es la importancia de que ahora, con este caso, con este signo de descomposición más de nuestra policía, el Ecuador emprenda una seria reforma policial, que lamentablemente en este gobierno, en estas circunstancias, no creo que tenga lugar. Pero sin embargo tiene que formar parte de la agenda de políticas públicas, tiene que formar parte de la agenda de
políticos que no sean inescrupulosos, tiene que formar parte de la agenda de los movimientos sociales. Por ejemplo, ¿dónde está la fiscalización de la Asamblea? La Comisión de Soberanía, que le compete también, por ejemplo, seguridad integral, debería activarse sobre estos temas. Por ejemplo, vigilar cada carpeta. El problema, perdón que le interrumpa ya al doctor Paladines, tiene toda la razón el doctor Paladines, perdón que le interrumpa, pero sí valdría la pena ahí. La Comisión de Asuntos Internacionales de Soberanía y Seguridad está liderada nada más y nada menos que por el jefe de la bancada de Creo, por Juan Fernando Flores. Entonces ahí creo que capaz la Comisión de Justicia, doctor Paladines, podría ser, digamos, el espacio más adecuado, pero la de Soberanía, que usted además tiene toda la razón porque es la que se encarga de temas de seguridad, pero está liderada por el jefe de la bancada de Creo. Sí, y en el ámbito incluso independiente de cada legislador en sus facultades de fiscalización. Esto es un problema nacional, tenemos un problema que debería formar parte de las prioridades de la política pública. Mientras el gobierno está preocupado de una consulta popular, estos son los problemas fundamentales que tiene el Ecuador. El problema de cómo plantearse una reforma policial. Ahora, ¿qué es una reforma policial? Muchos creen que la reforma pasa por modernizar a las policías, darles más uniforme, también puede ser eventualmente eso. Otros por cambiar la doctrina. Cambiar doctrina policial, algunos creen que simplemente darle un curso de derechos humanos, de darle el curso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con eso ya aprobaron el curso. Otros creen que la reforma policial es la depuración. La depuración, ¿en qué formas? ¿Con qué métodos? Cuando los mismos profesores o los mismos órganos que depuran son las policías bajo sus propios intereses. Aquí hay un problema fundamental que me parece es un eje transversal en una discusión que tiene que pasar incluso a formar parte de las prioridades de todos los movimientos sociales. Por ahora abanderan esta lucha y lo hacen heroica y valientemente el movimiento feminista del Ecuador. Tenemos que aprender mucho del movimiento feminista en el Ecuador. Entonces, aquí hay un problema de corporativismo. Tenemos una policía que quiere ser reformada, pero desde la perspectiva de ellos mismos. Tenemos una policía que quiere ser reformada, pero desde sus propios intereses. Tenemos un problema de seguridad ciudadana que tiene que ser visto desde las particularidades de la propia policía. Tenemos un problema de gubernamentalidad a nivel nacional. Entonces, cuando se plantea la política de seguridad, cuando se plantea la política de drogas, cuando se plantea las políticas en general, se lo tiene que hacer desde la perspectiva de las policías. Desde ese corporativismo que en el Ecuador tenemos que repensarlo incluso, que a diferencia de otras constituciones de América Latina, Ecuador es el único país donde tiene una seguridad social para el mundano como su servidor, para el trabajador agrícola, para el profesor universitario, y tiene una seguridad social privilegiada, con fondos públicos para Fuerzas Armadas y para policías. Eso se llama corporativismo, debemos entenderlo. Yo creo que hubo cambios fundamentales de modernización, muy buenos, muy positivos, pero esos cambios fundamentales no tocaron esta parte que es el corporativismo en las policías, que se traducen en expresiones como espíritu de cuerpo, obediencia de vida, que se traducen en estas formas de revelar problemas de silencio, ¿no?, en el acceso a la información. A ver si la madre de cualquier miembro de la tropa puede ingresar a un cuartel de la policía. No permiten ingresarla. Entonces, ¿qué está pasando en la formación de un policía? Además, la formación de la policía no puede quedar en manos de las escuelas de policía. Ahí hay un problema también de profesionalización. Quienes quieren ingresar a la policía, me cuesta mucho entender que lo hacen por vocación policial. Lo hacen por ascenso social, lo hacen porque quieren recibir un mejor sueldo. Y no faltará algún imbécil que crea que ser policía es para tener harta demencia porque tiene un fusil o un arma o se pone un pasamontañas. No. Al margen de esto, es importante saber por qué se quiere ser policía, pero con qué criterios, con qué métodos, con qué transparencia. Por eso, dentro de la reforma policial se tiene que plantear seriamente el problema de descorporativizar a las policías, es decir, democratizarlas, e incluso plantear las diferencias existentes entre la tropa y la oficialidad. Usted puede encontrar las diferencias aún abismales de los ingresos que tienen ambos segmentos de la policía, y ni hablar, por supuesto, de las pensiones, o incluso el acceso ya para ser generales, el sistema de ascensos. Entonces, aquí hay un problema que incluso se podría plantear en políticas públicas responsables, en otros escenarios gubernamentales, por supuesto, que es la sindicalización de la policía. ¿Por qué digo en otros escenarios gubernamentales? Porque el gobierno de Guillermo Lasso le debe
le debe su estabilidad pegada con saliva a esa policía, le debe su estabilidad a esa policía que reprime indígenas, a esa policía que es dura con los débiles y débil con los duros, débil con los narcotraficantes, débiles con las organizaciones criminales, que curiosamente se quedó sin hacer nada cuando las familias llamaban e imploraban para que las personas no sean descuartizadas en las cárceles. Aquí tienen muchos más temas que investigarse. Aquí no solamente es cuestión de armar comisiones de la verdad. Por ahora debemos confiar en el papel, digámoslo así, en el papel de la administración de justicia, en lo que puede hacer la fiscalía en este caso. Yo creo que la verdad tendría que ir saliendo en ese proceso judicial, en el caso concreto de María Belén, pero también en otros muchos casos que tienen que llegar a ser judicializados, porque a muchos manifestantes no se le cayeron los ojos en las manifestaciones. Eso es importante también atarlo con los problemas también de las policías en América Latina. Y aquí hay algo importante que ustedes deben saber. No existen modelos regionales, lamentablemente. No podemos hablar de pastillitas que existan a nivel mundial, porque muchos hablan de reforma policial bueno, ¿cuál es el modelo de reforma policial? La policía montada de Canadá, la Bundespolizei de Alemania, que es sindicalizada, Scotland Yard de Inglaterra, la policía con sheriff, donde el policía es elegido popularmente en los casos de los condados en Estados Unidos. Por si acaso, ninguna de esas policías tiene América Latina. Yo no conozco ninguna policía en el Ecuador que es elegida por la comunidad o por el distrito. No. Ese modelo de policía está en el norte. Pero además, ese modelo también de policía que investiga el delito, que es sagaz para buscar con el ADN, también existe en un solo lugar en Estados Unidos, en Hollywood, en ninguna otra parte. Así que tenemos que partir también de nuestras propias necesidades, de nuestros problemas también culturales, y por supuesto, insisto, de descorporativizar a la policía. Cada vez que hay problemas en el sentido, por ejemplo, de exigirle producción, de exigirle resultados a la policía, cuando no están los resultados, las policías dicen, es que es un problema de presupuesto, tenga presupuesto. Cuando hay presupuesto y no hay resultados, las policías dicen, es un problema de reformas legales. Ok, destruyamos el ordenamiento jurídico, convirtamos al ordenamiento jurídico en un ordenamiento jurídico fascista. Aquí está, a la altura de lo que ustedes quieren. Es que no es problema de las leyes, sino porque los jueces también hacen lo que les da la gana. Cambiemos la administración de justicia, convoquemos una consulta popular, reformemos todo el aparato judicial. Aquí están los jueces que hagan lo que ustedes quieren, jueces policializados, fiscales policializados. ¿Qué más quieren? No hay resultados. Entonces, cuando no hay resultados, siempre se buscan pretextos, siempre se buscan excusas. El problema, insisto, es que tenemos que plantearnos en serio una reforma policial en el Ecuador para que no vuelvan a ocurrir, y lamentablemente decirlo, no vuelvan a ocurrir más casos como esto que nos ha conmovido a nivel nacional. Que claro, lamentablemente se ha buscado tratar de incluso hacer una interpretación causalista, porque si María Belén no llegaba a la escuela de policía... Si el guardia no le dejaba pasar. Doctor Paladines, sobre ese tema, usted decía que ahora está en manos de la Fiscalía la audiencia para la formulación de cargos contra el señor Cáceres está prevista para este viernes. La cancha ahora está en manos de la Fiscalía. ¿Qué cargo debería formularle la Fiscalía en base de lo que se conoce hasta el momento? ¿Y cuál va a ser el escenario legal que va a enfrentar la única detenida hasta el momento en este proceso, que también es una mujer, la cadete Jocelyn S., ahora que ya se encontró el cuerpo de María Belén Bernal sin vida? Y el ministro del Interior, Patricio Carrillo, también anunciaba ayer que se pediría no sé si la prisión preventiva o el procesamiento penal para algunos implicados. En este caso, estas personas, policías en servicio activo en diferentes rangos, que pese a que escucharon los gritos desesperados de María Belén, no hicieron nada y por el contrario, con su espíritu de cuerpo, colaboraron para mantener el caso en silencio hasta que, obligados por las circunstancias, el tema se conoció. ¿Cuál va a ser entonces ahora el trabajo de Fiscalía para formular cargos del señor Cáceres en el caso de la cadete Jocelyn S. y con los otros posibles implicados? ¿Qué cargos les van a formular a ellos? Bueno, el aparato de comunicación del ministro Carrillo está actuando poco a poco. Ya mismo saldrá que se autoflagele para tratar de aparecer ante la comunidad como que es el gran arrepentido. Por ahí escuchaba que él pediría generosidad de la población. ¿Generosidad de qué va a pedir la población? Generosidad y una valoración objetiva de la policía, dijo ayer. Bueno, esto no le corresponde a él. Podría decir él muchas de las cosas, tener las mejores intenciones. Esto está en cancha de la Fiscalía. En estos momentos está en manos de la Administración de Justicia. Yo creería que incluso un fiscal
apegado al Estado de Derecho, un fiscal que no descarte todas las hipótesis, podría plantear incluso un concurso de delitos acá, es decir, la concurrencia de varios delitos. Entre esos dos que están sonando y que ya se los ha mencionado en otros espacios también, que es el femicidio y por supuesto también una desaparición forzada de personas que involucra el papel de, en este caso, la institución policial por varios elementos que se han discutido en otros espacios. Primero porque se trató en un espacio, en este caso en un recinto policial. Segundo porque también fue un sujeto activo calificado, que es el caso de un miembro de la policía. Y tercero porque se retuvo, en este caso, durante varios días a una persona que tiene que todavía hacérsele los exámenes, en este caso de ADN y la reconstrucción de los hechos para saber en qué términos incluso pudo haberse generado grados de autoría y participación criminal. Es decir, no solamente el principal sospechoso, sino qué otros actores, qué otros partícipes en la comisión del delito pudieron estar, no solo por acción y por omisión. Todo esto tiene que decirlo el proceso judicial. Y tenemos que esperar como abogadas y abogados, tenemos que esperar también como medios de comunicación a que esto se realice con objetividad. Y una de las formas, insisto aquí, de garantizar la objetividad es que el órgano de investigación criminalística no sea la policía. Que el órgano de investigación criminalística sea totalmente independiente en este caso concreto, sobre todo de la policía. ¿Por qué? Por razones evidentes. Pero ese modelo ya hubo antes, doctor Paladines, ¿y qué fue lo que pasó? Se puede aplicar, la fiscalía, si tiene determinación en este caso, puede incluso pedir que se aplique el protocolo de Minnesota, pedir que para el caso concreto haya una cooperación con antropologías forenses de otros países para garantizar la objetividad del caso, para garantizar incluso de que las pruebas y los exámenes de ADN se hagan con la total transparencia. Yo creo que la defensa de la señora Otavalo, la defensa de los familiares de la víctima, en el caso concreto están enterados de todos estos tipos de protocolos, todas las formas de cooperación, tienen que hablar con la fiscalía. Esos son los gestos que el gobierno de Guillermo Lasso debería promover, ¿ya? No digamos que los ministros actúen o sobreactúen por medio de sus aparatos de comunicación. No, los gestos de cooperación judicial. Garanticemos la independencia, garanticemos la objetividad del proceso judicial, porque en estos momentos el caso de María Belén se discute en la cancha de la Administración de Justicia, en la investigación que tiene que dirigirla de la forma más objetiva el fiscal o la fiscal más adelante, y en el caso de los jueces, pero fundamentalmente con los grandes problemas, evidenciando que el problema fundamental es que la investigación técnica del delito todavía está en manos de la policía, y eso es algo que tiene que repensarse el día de mañana. Eso tiene que cambiar. En algún momento, cuando se discutía el Código Orgánico de Entidades de Seguridad, se planteaba de que el órgano de investigación de delitos sea civil, porque de nada sirve formar a alguien, que cuesta mucho también, en una escuela superior de policía, para que le cambien el chip de la noche a la mañana y se convierta en investigador del delito, al estilo CSI. No, eso cuesta mucho, y para ser investigador del delito, para saber dactiloscopía forense, para saber hematología forense, no hay que ser formado en ninguna escuela de policía. Eso pasa por otro tipo de destrezas, por otro tipo de habilidades. Pero aquí el problema es fundamentalmente de que esa reforma policial se empate con el esclarecimiento de la verdad que necesitamos mucho los ecuatorianos y las ecuatorianas en estos momentos muy sensibles, lamentablemente. Nadie espera de que un caso así tenga un desenlace vergonzoso. Yo creo que en estos momentos para la ciudadanía tenemos que decirlo, como insisto, lo expreso desde un dolor ciudadano. Tenemos en estos momentos una policía que nos da vergüenza. Doctor, hay quienes han... A ver, bueno, el ministro ha dicho y en varias ocasiones ha pretendido reducir este hecho, lo llamó crimen pasional, ¿no? Ayer tiene un arranque en su tweet bastante desafortunado diciendo que la policía ha hecho su trabajo, ha cumplido con su trabajo, lo cual es absolutamente, por lo menos contradictorio de todo lo que ha pasado desde un inicio, ¿no? Porque el crimen lo comete un policía en la escuela de policía con el silencio cómplice e incluso creeríamos que hasta con la ayuda de otros policías. Entonces no sé de qué trabajo habla el ministro Carrizo, por un lado. Por otro, quienes pretenden hoy decir que este es un caso aislado, y a propósito de todo lo que usted ha señalado con respecto a la necesidad de una reforma policial. Acá hubo un antecedente del cual poco se ha hablado en estos días,
y es la represión que hubo durante la movilización del 8 de marzo. El 8 de marzo, en Quito, mujeres salieron a tomarse las calles pacíficamente y fueron reprimidas de forma violenta por la Policía Nacional. ¿Cómo entender lo que pasó en ese entonces y cómo procesar, digamos, los antecedentes de esta institución, tomando en cuenta este brote de machismo que se vivió durante el 8 de marzo y el caso particular, muy particular, de María Belén Bernal? Bueno, tenemos una policía que tiene algunas características deficitarias, ¿no? Y creo que se ha mencionado de forma tal vez ya sobrediagnosticada que nuestra policía tiene características autoritarias, en el sentido de su jerarquía militar, en el sentido de estos espacios de obediencia que más de estar al lado de la ley responden a sumisiones en el sentido de una estructura vertical, ¿no? Es decir, lo que diga quien está verticalmente más arriba no se discute, porque incluso hasta se usa los términos del mí. El mí es un término muy mi mayor, mi capitán, de mucha sumisión, ¿sí? Se tiene que democratizar en ese sentido y romper esa estructura autoritaria que todavía tenemos en nuestra policía. Pero hay otras características. Y otra característica es, evidentemente, la policía sigue siendo una estructura patriarcal, machista. Hay una gran feminista italiana, se llama Silvia Federici. Y Silvia Federici dice, cuando se contratan a las mujeres para que ingresen dentro de esas estructuras patriarcales, no es que las estructuras patriarcales se convierten en feministas de la noche a la mañana, no, sino que se obliga a que esas mujeres se masculinicen. Es decir, cuando se dice es que ya la policía es feminista porque hay mujeres policías, hay mujeres que manejan las escuelas superiores, claro, con el corte de pelo, claro, con el uniforme, hay una masculinización de la mujer. Siguen siendo reproductoras de esquemas patriarcales. Pero hay otra característica de la policía. La policía de la ecuatoriana tiene una escasa representación regional. ¿Sí? Y esa escasa representación regional es, bueno, en un país donde hay costeños, en un país donde hay poblaciones de la Amazonía, en un país donde hay afrodescendientes, bueno, ¿cuántos costeños están en la policía? ¿Cuántos afrodescendientes están en la policía? Eso se llama regionalismo. Y eso en clave antropológico también puede generar o caer en criterios racistas. ¿Sí? Necesitamos una policía inclusiva regionalmente, en un país donde somos diversos. Entonces, esa segmentación de las policías, para ponerlo solamente en uno de los ejemplos característicos, hace de que esa estructura básicamente autoritaria sea mucho más aguda, se radicalice incluso, y tengamos que presenciar escenarios como la represión brutal, como incluso ámbitos de ideologización de las policías, porque mientras las policías estaban reprimiendo a los indígenas y dándole palo a la protesta social, teníamos que ver también policías que festejaban ideológicamente con la extrema derecha en Quito. Así es. ¿No? Y esa no es una característica de ideologización de las policías, entonces, ¿qué es? Que alguien lo explique, ¿dónde están las sanciones? Si tenemos una policía técnica, objetiva y parcial, ahí, con ese simple ejemplo, se puede uno dar cuenta que no hay. Pero además hay otros elementos que descomponen el trabajo de las policías, que es la colonización del trabajo policial. Por ejemplo, la guerra contra las drogas. Tenemos un presidente al lado en Colombia que está planteando la reforma del paradigma prohibicionista, del paradigma belicista, policial de la guerra contra las drogas. Doctor, le pedimos en 20 segundos concrete esta idea, por favor, porque se nos terminó el tiempo, si es tan amable. Sí, tenemos un presidente al lado en Colombia que está planteando el cambio del paradigma, pero sin embargo la presencia del presidente del Ecuador en Naciones Unidas es volver a reproducir el mismo esquema de cuántas toneladas incautadas tenemos, cuántos detenidos tenemos. Todos estos son elementos contaminantes del trabajo policial. Yo creo que en este momento de dolor que está padeciendo la sociedad ecuatoriana es donde más luces y racionalidad debemos tener para plasmar esto en una fundamental reforma policial. Ecuador merece tener otra policía, no esta. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante conversar con usted, muy amable. Muchas gracias. Muy gentil, un abrazo, doctor Paladines.